Muchas gracias, hermana Pali. Dios bendiga siempre su vida. En esta noche vamos a seguir, hermanas, con el tema de la semana pasada, en el cual veíamos, ¿verdad?, son los propósitos en el cual fuimos llamadas, elegidas por Dios con propósito. ¿Cuáles son esos propósitos? Les decía la semana pasada, hermanitas, el Señor tiene muchos propósitos en nuestras vidas. El Señor, de alguna u otra manera, siempre le ha querido ver el bien al ser humano. Desde el principio de la creación del mundo, eran seres humanos inocentes, pero lamentablemente siempre está Satanás, ¿verdad? Tenemos esa lucha contra esos gobernadores de las tinieblas. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra gobernadores de las tinieblas, contra esas huestes espirituales, el cual siempre buscan la manera, hermanitas, de poder afectar nuestra vida. En esta hermosa hora de la noche, nuestro tema, ya lo veían en la invitación, dice Nación Santa, elegidas a ser una nación santa. La palabra del Señor nos damos cuenta, si nos enfocamos en Primera de Pedro 2:9, el cual nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Veíamos la semana pasada para qué nos llamó el Señor a ser una nación santa. Estas palabras las vemos en Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Desde el principio, si nos vamos un poquito atrás, hermanas, en el Antiguo Testamento, desde el principio, Dios siempre ha buscado la manera a que su pueblo siempre sea salvo. Le hablaba al pueblo de Israel palabras de Jehová a Israel a través de Moisés en el Sinaí. Estas son mis palabras. Nuestro Dios siempre ha buscado la manera, ha usado a hombres que se han mantenido fieles, hermanas, a nuestro Dios para poder dar el mensaje para que el mundo, para que el ser humano se acerque a Él. ¿Para qué? Veíamos la semana pasada, fuimos creados con propósito, hermanas. Fuimos creadas con ese propósito. Dice que antes de la fundación del mundo, el Señor dijo, bueno, tú me vas a servir. Veíamos que éramos elegidas para obtener la salvación. Cuando Dios se enfocaba al pueblo de Israel, si nos damos cuenta desde la era patriarcal, nos damos cuenta nosotras de qué manera usó Dios a cada hombre para que el pueblo de Israel era un pueblo elegido, el Señor de tantas naciones que había, Él eligió a la descendencia de Jacob, el cual fue cambiado de nombre por Israel. Nos damos cuenta de qué manera, nos damos cuenta, hermanas, de qué manera el Señor siempre ha querido lo mejor para el ser humano. Elige a este pueblo, pero como siempre, ¿verdad? Las cosas en el ser humano siempre se salen de control. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Éxodo 19:5, las palabras de Jehová. Si dieres oído, dice, a mi voz y escuchares y obedecieres mis palabras, dice Éxodo, seréis, imagínense, hermanas, mi especial tesoro. La palabra del Señor acá en Éxodo nos damos cuenta a qué nos está comparando. ¿A qué nos compara la palabra del Señor? Vosotros seréis mi especial tesoro. Nosotros seremos, dice la palabra del Señor, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fuimos escogidas, hermanas, por misericordia de Dios.
Obtuvimos la salvación, veíamos la semana pasada que nuestra salvación el Señor ya nos la dio. ¿Cómo? Sacándonos, comprándonos con su preciosa sangre. Vayamos a Primera de Pedro 2:9. Somos una nación santa. Palabras de Jehová en el cual el apóstol Pedro en este versículo nos dice: vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Somos ese especial tesoro, esa nación santa, un real sacerdocio, una nación. Somos un grupo de personas, hermanas, un conjunto de personas que habitamos en una nación. Usted no sé de qué país me escucha la palabra del Señor en esta hermosa hora de la noche. La palabra de Dios nos dice que somos elegidas, somos escogidas, compradas a través de la sangre preciosa. Veíamos en todo el proceso, en el recorrido del pueblo de Israel, a cuántos hombres usó Jehová Dios para que el pueblo de Israel sea obediente, para que no se olvidara de ese pacto que había hecho. ¿Qué había dicho el pueblo de Israel? Sí, nosotros vamos a escuchar, obedecemos y vamos a hacer todo lo que Jehová Dios, cuando Dios le da los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Decía el pueblo de Israel: sí, aceptamos. Pero poco tiempo después se olvida de esta promesa. Y el Señor, y de la misma manera, empieza a usar hombres. Utilizó varios hombres, utiliza jueces, profetas, reyes. ¿Cuántos utilizó Dios para que el pueblo de Israel volviera? Fueron exiliados, pero la palabra del Señor nos dice que por misericordia de Dios, Dios ahora envía a su Hijo, usa a su único Hijo para que nosotras, hermanas, seamos ese especial tesoro. Seamos esa nación santa, ese pueblo el cual Él ya adquirió. ¿Qué significa santa? Algo separado de la maldad, algo apartado, algo para uso exclusivo, algo dedicado, algo consagrado. Uso exclusivo ¿de quién, hermanas? Para Dios. La palabra del Señor nos habla cómo quiere el Señor, después de que nosotras fuimos creadas, fuimos elegidas por Dios, nos dio la salvación, ya nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿cómo quiere el Señor que nosotras nos comportemos? ¿Cómo quiere el Señor que nosotros, sus escogidos, debemos de conducirnos? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que sigamos siendo esa nación santa. Él, eso es lo que ha querido siempre, hermanas. Es lo que quiso del pueblo de Israel. Es lo que quiere de su pueblo escogido, enviando a su Hijo único ya en esta era cristiana. La palabra del Señor, hermanitas, nos enseña aquí en Primera de Pedro 2:9 que somos una nación santa, al cual Él nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Somos esta nación santa que Él quiere que vivamos en la santidad. El Señor quiere que nos conduzcamos, hermanas. En Efesios podemos ver Efesios capítulo 1 y versículo 4, lo veíamos la semana pasada, mis hermanitas. Efesios capítulo 1 y versículo 4. La palabra del Señor nos enseña y nos dice: según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo leíamos la semana pasada, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Cómo quiere el Señor que yo tenga mi vida? ¿Cómo quiere el Señor que yo me presente delante de Él? Dice que sin mancha, que yo sea santa. No podemos decir, hermanas, en esta hora de la noche, es que yo no puedo, yo no quiero ser santa. Ya somos santificadas por la sangre de Cristo Jesús derramada en esa cruz del Calvario. Fuimos compradas a través de su sangre. El Señor dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. La palabra santidad, lo que les decía, algo que es separado de toda maldad. El Señor ya nos sacó, hermanitas, el Señor ya nos sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa manera fea de vivir de cada una de nosotras. ¿Qué es lo que quiere el Señor para mi vida en esta hermosa hora de la noche? Me encanta la palabra del Señor porque Él nos corrige, Él nos instruye cómo debemos de vivir nuestra vida delante del Señor. Ya somos elegidas, ya somos escogidas, hermanas, pero el Señor quiere que nosotras seamos santas para anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Cristo Jesús es nuestro modelo, hermanas. Él es nuestro modelo especial. Si nos damos cuenta, ¿por qué quiere Él que nosotras seamos santas? ¿Por qué utiliza la palabra santo? Porque Él es santo. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:15, hermanitas. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro 1:15. Acá el apóstol Pedro nos anima en esta sección de la palabra del Señor, nos acerca a una vida santa, a una vida nueva. El apóstol Pedro nos instruye, nos dice a que seamos santos en todo lo que hagamos. Esto debe ser así, hermanitas, ¿por qué? Porque el Señor es santo. Dice la palabra del Señor el 15, sino como aquel que os llamó, el 14 veamos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra del Señor dice, sino como aquel que os llamó es santo, seamos, hermanas, nosotras también santas. ¿Por qué el Señor quiere que su nación sea una nación santa? Para que anunciemos todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Cómo quiere el Señor? Por eso les decía, Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo especial, Cristo Jesús. Jehová le dijo a Israel, estas palabras nos llevan a Levítico 27, que sean santos, porque Jehová, su Dios, es santo. La palabra del Señor, hermanitas, en todo momento nos instruye, nos corrige a que también, dice la palabra del Señor, nosotras seamos santas. Santificaos, dice pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. La palabra del Señor, hermanitas, nos enseña en esta hermosa hora de la tarde
¿Cómo quiere el Señor después de que Él me escogió? ¿Cómo quiere el Señor que yo me conduzca ante esta nueva vida, ante esta vida cristiana? El Señor, hermanas, se pone de ejemplo que porque Él es santo, Él quiere que su nación sea santa. Que seamos dedicadas para el servicio del Señor, que seamos exclusivamente para el uso de Él. ¿Por qué? Porque no podemos, hermanas, decir yo ya soy salva, yo soy una nación santa y todavía practico cosas que yo practicaba en aquel tiempo. La palabra del Señor nos dice que Él es nuestro modelo. Jehová es nuestro Padre, enviando a su Hijo único a esta tierra para que nos sirviera como modelo. La palabra del Señor dice, porque el Señor quiere que tengamos esa santidad. Porque esa es la voluntad de Dios, hermanas, en vosotros. Él quiere que nosotros tengamos una santidad, que seamos apartadas de todo mal. Tesalonicenses 4:2. Veamos la palabra del Señor nos dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, hermanas, 4:2. Dice la palabra del Señor, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, porque el Señor Jesús, dice, por el Señor Jesús. El 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor. Pablo nos enseña, nos habla lo que significa ser cristiano. ¿Qué significa ser una cristiana, una escogida, una elegida del Señor? Los cristianos que ya somos llamados, ya fuimos elegidas, hermanas, debemos de estar completamente dedicados a Dios. ¿De qué manera? Quizás no prácticamente ya no trabajar, podríamos decir ya no voy a trabajar, pero la palabra del Señor nos dice que quitemos todo lo malo de nosotros. Eso significa ser santo, apartarnos de la maldad, apartarnos de lo que éramos antes, hermanas, que nos apartemos de toda cosa mala, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La palabra del Señor, hermanitas, nos enseña en esta hermosa hora de la tarde que debemos apartarnos de todo mal. ¿Para qué? Para que con esa facilidad, con esa confianza, nosotros podemos hablar del amor de Dios. Podemos decir, expresarnos qué tanto amor tuvo Dios para este mundo enviando a su Hijo único, a poder salvarnos. ¿De qué manera envió Jehová a salvar a su pueblo de Israel cuando era oprimido por las naciones extranjeras? Envía jueces a poder salvar, a poder guiar al pueblo de Israel. Dios siempre ha buscado la manera de cómo el ser humano pueda ser salvo. Pero lamentablemente, como les decía, hermanitas, las cosas en nuestra vida a veces vienen y la palabra del Señor nos anima a nosotras todos los días a que podamos tener esta santificación. En Colosenses, ¿de qué manera debemos nosotros tener esa santidad? En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice la palabra del Señor. Acá el apóstol Pablo nos da las instrucciones de cómo vivir nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vayamos al versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Pasémonos al 12, porque si podemos, hermanas, leamos todo este capítulo. Vestíos pues, dice el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y si nos damos cuenta y podemos leer todo, hermanitas, ¿de qué manera quiere el Señor que nos santifiquemos? Haciendo morir todo lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo hace una comparación en estos versículos, hace una comparación de la vida antigua con la ropa usada. Con la ropa usada, con la ropa sucia, que el cristiano se despoja el momento en que fuimos bautizadas. Dejamos esa ropa vieja, dejamos esta ropa sucia, podemos decirlo así, y vestirnos y revestirnos con ropa nueva. Esta, esta porción de la palabra del Señor, el apóstol Pablo, nos insta a nosotras, hermanas, a hacer morir toda cosa terrenal en vosotros. Que hagamos que todo lo malo, nuestra vida, que ya está escondida en Cristo Jesús, sea una vida agradable de delante del Señor. La vida antigua ya la dejamos, hermanas. La vida antigua ya no nos pertenece. El Señor nos envía a ser una nación santa. Nos envía a por qué debemos de ser una nación santa. Hagamos morir todo lo terrenal en vosotros y vistámonos del nuevo hombre. El Señor quiere que el hombre actúe, ya siendo cristianos, como una vida agradable delante del Señor. El hombre no debe de actuar, o el ser humano ya escogido, ya elegido por Dios, no debemos de actuar, hermanas, como actuábamos en aquel tiempo. Si nos damos cuenta que hay muchos listados, ya que el apóstol Pablo enumera tantas cosas, dice tantos malos hábitos que pudieran haber en nuestra vida anterior, pero dice que todo esto ya quedó muerto, ya quedó sepultado en las aguas bautismales. Y las virtudes que el cristiano debe de tener, si nos damos cuenta del versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo, hermanitas, nos anima a que nosotras podamos ser cristianas, especialmente para Cristo, especialmente que tengamos esa virtud del amor. Él nos motiva a que seamos llenas de amor. La palabra del Señor nos dice en estos versículos, nos anima de cómo quiere el Señor que vivamos esa vida santa. Muchas veces pensamos que ser santo es a que nos adoren o vivir una vida en el cual ya no podemos hablar. Tenemos mucho de qué hablar, hermanas. Tenemos mucho de qué decir de este hombre que vino a la tierra a morir por nosotras. Tenemos mucho que hablar, podemos hablar, hermanas. No lo tomemos como decir, bueno, ahora yo ya soy santa, ya no puedo platicar con las personas que no son cristianas. Por supuesto que sí. El Señor ama al pecador, mas no ama el pecado. El Señor no quiere que nadie perezca en este mundo. El Señor no ha venido, no porque Él no quiera, sino el Señor no ha venido, hermanas, porque el Señor quiere que todos obtengamos esa salvación, que toda esta humanidad sea salvo, como lo hizo en aquel tiempo, en el tiempo de Noé. Pero lamentablemente, las personas, cuando les hablamos de la palabra del Señor, a veces, ¿verdad? El enemigo mete cosas en su mente. No, es que yo no puedo ser esa nación santa, ¿verdad? Siempre me he dicho, no puedo cambiar mi vida sin antes tener a Cristo en mi corazón. No puedo yo decir, yo voy a cambiar antes y después llegar a los pies de Cristo. No lo podemos lograr.
No lo podemos lograr, ¿por qué? Porque sin Cristo Jesús en nuestra vida, hermanas, no podemos hacer nada. No somos nada sin Él. La palabra del Señor en Colosenses, lo que leíamos, nos invita, nos anima a que seamos revestidos del nuevo hombre. Que seamos revestidos del nuevo hombre, el cual Dios ya nos ha transformado, hermanas. ¿Y por qué quiere el Señor, hermanitas, a que nosotras seamos esa nación santa? A que todos los cristianos sean esa nación santa, ese pueblo adquirido. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa, el cual nos anima a poder dejar todo lo malo. Tenemos esa promesa para poder santificarnos. La palabra del Señor, vayamos a segunda de Corintios 7:1, en el cual, segunda de Corintios, hermanas, 7:1. Es la promesa que nos anima, hermanas, a poder corregir nuestra vida. Segunda de Corintios 7:1 dice la palabra del Señor. Así que, amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo no puedo ser santa. Por supuesto, hermanas, con la ayuda del Señor, tengamos como visión la promesa de Cristo Jesús. Seamos agradecidas por lo que Jesús ya hizo por cada una de nosotras. Tenemos esa promesa en el cual Pablo nos insta a perfeccionarnos en la santidad, a perfeccionarnos, que la santidad, dice, sea perfecta en nosotras. De que se puede, hermanas, guiadas por el Espíritu Santo, vamos a poder tener esas virtudes. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es Cristo Jesús. Sed santos, dice él, porque yo soy santo. Él quiere que cuando se presente esa nación delante de él, realmente sea esa nación santa. ¿De qué manera, hermanas, podemos nosotras ser santas? Ya lo veíamos en Colosenses, dice, haciendo morir todo lo terrenal. Apartémonos de esa maldad. No practiquemos las cosas que no le agradan al Señor. Al Señor le agrada que nosotras escudriñemos su palabra. Y si no lo hacemos, no estamos agradando al Señor. La palabra del Señor nos insta en esta hermosa hora de la noche, hermanitas, a ser esa nación santa, a contribuir a que seamos esa nación santa, ese pueblo escogido, a que seamos ese especial tesoro para nuestro Padre Celestial. Ya somos elegidas, hermanas, ya tenemos esa salvación. Cuidemos esa salvación. Decía el escritor de Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si nosotras no ponemos de nuestra parte estos consejos, estas instrucciones que el Señor nos da en esta hermosa hora de la noche. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para que nos corrija, para que nos instruya. Si estamos portándonos mal, el Señor en esta hora de la noche me está corrigiendo, hermanas. Quizás no he llevado una vida agradable delante del Señor. Siempre he dicho que la palabra del Señor, cuando escudriño una porción de la palabra del Señor, es porque el Señor me quiere hablar a mí primeramente. En esta hermosa hora de la noche el Señor me dice, apártate del mal. Yo te necesito, te quiero para el uso exclusivo, quiero que te consagres en mi obra. Hermanas, la palabra del Señor en esta hermosa hora de la noche nos anima a que busquemos la santidad, porque no podemos presentarnos ante el Señor sin la santidad.
Hebreos 12:14, un versículo, hermanitas, yo creo que a veces, ¿verdad? Lo tenemos. Ya sé, este versículo la hermana lo va a decir porque yo sé por qué lo dice, ¿verdad? Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, dice el escritor de Hebreos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanas, en esta hermosa hora de la noche, el Señor quiere que seamos santos, porque sin la santidad nadie verá al Señor. No es de que yo, hermanas, les esté, entonces, ¿qué debo hacer? No, hermanas. La palabra del Señor nos corrige en esta hermosa hora de la noche. Corrige mi vida. Quizás no estoy actuando de la manera correcta ante Él y me está corrigiendo, Angélica. Yo quiero que seas esa nación santa. Luchemos, hermanas, luchemos para poder ver a nuestro Señor. Dice que debemos de seguir esa paz y esa santidad, porque no será posible ver a nuestro Señor cara a cara si no obedecemos sus palabras. La promesa para el pueblo de Israel fue: si dieres oído a mis palabras, dice, y obedecieres. La palabra del Señor en esta hermosa hora de la noche nos insta a nosotras, hermanas, a que escuchemos, pero a que obedezcamos. ¿Y de qué manera vamos a obtener, mire, lo que veíamos en Colosenses 3? ¿De qué manera? Haciendo morir todo lo terrenal, todo lo que nos afecta en nuestra vida espiritual. Y revistámonos de esa nueva criatura. Como cuando nos bañamos, ¿verdad, hermanas? No nos vamos a poner la misma ropa. ¿Verdad que se siente incómodo? Bueno, a mí me pasó una vez que tuve que hacerlo porque estaba en un lugar donde no llevaba ropa. Imagínense cuando estamos en un sanatorio y queremos bañarnos, pero queremos cambiarnos de ropa. Y qué feo se siente poniendo la misma ropa porque ya queremos lavarla, ¿verdad? Pero la palabra del Señor en esta hermosa hora de la noche, hermanas, nos anima a que dejemos esa ropa, esas vestiduras sucias, esas con manchas, y cuidemos nuestra nueva vestimenta. Cuidemos esas vestiduras para que podamos presentarnos ante el Señor. Como decía el apóstol Pablo, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Imagínense, luchemos, hermanas, luchemos porque tenemos una promesa. Esa promesa, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Pablo nos insta, hermanas, a perfeccionarnos en la santidad. Hermanitas, esperando que esta lección haya servido primeramente a mi vida, ¿verdad? Y esperando que le haya servido, aunque sea un poquito, hermanas, a cada una de las que estamos acá conectadas. Muchas gracias por su atención, hermanas, esperando seguir la próxima semana, si Dios así nos lo permite, y esperando que el Señor la siga bendiciendo. Muchas gracias por el tiempo, hermana Pal. Buenas noches, hermanas. Dios les bendiga. Pues muchas gracias a nuestra hermana Angélica por tan importante lección. Hermana, yo quisiera preguntarle si usted me ha estado viendo, me ha estado siguiendo, porque siento que usted dijo algo que yo necesitaba oír, ¿verdad? Y realmente dice la hermana, Dios sabe lo que necesitamos y nos redarguye y nos anima a que nos santifiquemos y que nos perfeccionemos en Él. Muchas gracias, hermana, por tan importante recordatorio. Muchas gracias. Vamos a recordar eso, ¿verdad? Y vamos a tratar de purificarnos y de santificarnos. A veces es tan fácil dejarse
llevar por el mundo y dejarse ir entre la corriente es tan fácil, pero eso no es lo fácil. Lo mejor es ir contra la corriente y dejar ver la luz que el Señor ha depositado en nosotros y demostrar que somos sus hijas y que somos, como la hermana dijo, el sacrificio ya fue hecho, nada más nos falta resplandecer. Vamos a entonar el número uno de los himnarios negros, cantos espirituales, que es Iglesia de Cristo. No sé si ustedes lo tengan por ahí, ¿verdad? O si ustedes lo han escuchado. Es un himno que nos invita y nos recuerda, ¿verdad? Quiénes somos, quiénes fuimos, cómo fuimos llamadas, cómo fuimos perdonadas y que nos invita a recordar y a seguir siendo fieles a nuestro Señor. Vamos a entonar este himno. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor. Con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Así es, hermanas, apartadas y separadas del mundo para seguirlo a Él. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana Rebeca, por entonar esta hermosa alabanza. Y hermanas, pues recordemos que hemos sido llamados a la santidad. Ya nuestra hermana Angélica nos estuvo exponiendo este tema y la necesidad, hermanas, de recordar que nuestro Padre y Jesucristo ya hicieron su parte. Nosotras somos las que ahora debemos esforzarnos en cumplir, hermanas, en obedecer los mandamientos de nuestro Dios. Y dice su palabra que sus mandamientos no son gravosos. De hecho, déjeme decirle que te vas a quitar de muchos problemas, hermana, de muchos problemas cuando te vengas a sujetar a la voluntad de nuestro Dios. A veces hemos crecido en familias en donde estamos acostumbradas a explotar, a no dejarnos de nada ni de nadie, como si eso fuera una virtud. ¿Y cuántos problemas no nos ha ocasionado? Y si nosotros hemos sido así, pues imagínate cómo van a ser nuestros hijos. Nos mejoran en lo bueno y en lo malo. Y luego ya andamos enojadas porque, ay, este Paulito a cada rato me hablan de la escuela porque es bien tremendo. Pues ándale, Paulita, ándale, Pali. En tu tiempo tú quisiste hacer lo que quisiste, pues tu hijo te va a mejorar. En lo bueno, pues qué alegría. Pero en lo malo, qué miedo. Hermanas, les invito a entonar esta alabanza que también habla sobre la santidad. El canto se llama Más santidad dame. Más santidad dame,
más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más en lo inservible, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recta en la vida, más triste al pecar, más humilde hija, más pronta en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Amén, hermanas, que así sea. Rogamos a nuestro Padre que miremos con los ojos espirituales, que miremos con más allá de lo que estamos mirando solamente aquí, que pensemos, ¿verdad? Así como cuando hacemos cosas y traen consecuencias, que midamos las consecuencias de nuestros actos, pues también así en la eternidad. Acuérdense que lo que estamos haciendo aquí es como la antesala de lo que viene. ¿Se acuerdan de aquella historia del rico y Lázaro? Uno fue consolado, ¿verdad? Y qué hermoso que dice que vinieron los ángeles y lo llevaron en ese trance de la muerte física y del iniciar espiritual, ¿verdad? Para empezar a ser consolado en el caso del pobre, de Lázaro. Qué bendición, pero también menciona del rico, ¿verdad? En la antesala él fue rico, a él no le faltó nada y en lo que menos pensó fue en ayudar. Se enriqueció, tuvo con qué y no miró las necesidades de aquellos que necesitaban. Y murió y dice que solamente empezó a padecer, empezó a sufrir lamentos, empezó a querer ir y decirle a sus familiares que existía algo después de la muerte y que donde él estaba no era agradable. Y se acuerdan que pidió permiso, es que quiero ir, déjame ir a decirles. Y les dijeron, no puedes salir de aquí. Así es que, hermanas, procuremos mantener este vestuario de santidad apartadas para servir a Dios. Y no para que nos sintamos mejor que otras personas, porque muchas veces caemos en ese error. Como yo no digo malas palabras, como yo no tomo, yo no fumo, no tomo, no fumo, como yo no soy envidiosa y creemos, hermanas, pero nomás a nosotras mismas nos engañamos, porque Dios conoce nuestros corazones y nosotras también sabemos en qué fallamos. Entonces, no se trata de competir yo con la hermana Conchita, o con la hermana Angélica, o con la hermana Edith, o con la hermana Laura, la hermana Rebeca, la hermana Joana, con las hermanas que están aquí o los que están acá en el Facebook. No me interesa competir contigo, hermana, porque no es una competencia, es una carrera constante de mantener un paso, no de ver quién llega primero. Y también recordemos que si nosotras creemos que lo hemos logrado, acuérdense que la medida es el Señor Jesucristo. Pablo se atrevió a decir, imitadme a mí, ¿verdad? Sed imitadores de mí, dijo, como yo lo soy de Cristo. Pero sabemos quién fue Pablo. Sabemos que cuando estaba en tribulación, alababa el nombre de Dios. Sabemos que cuando estaba siendo azotado, guardaba silencio y decía, Padre, a ti no se te pasa nada. Pareció persecución, fue mordido por serpientes, estuvo en naufragios. Usted sabe todo eso y si no sabe, lo invito a seguir escuchando la palabra de Dios. Pero fíjese, por eso lo dijo, ser imitadores de mí, porque Él entregó su cuerpo, hermanas, su tiempo para nuestro Dios. Y tú y yo, recordemos, no estamos compitiendo con la hermana Pali, no, yo qué. Estemos nosotros sirviendo a nuestro Dios. Esa es la medida. Y Él dijo, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, el mayor, ¿quién tiene que ser? Vuestro servidor. Así es que desde ahí comencemos. Una nación santa está apartada para servir a nuestro Dios. Y me encanta esta frase, hermana Angélica. No puedo cambiar mi vida sin tener primero a Cristo en mi corazón. ¿Podemos encontrar personas buenas en este mundo? Claro,
Podemos encontrar personas nobles, claro, personas serviciales, claro, personas que ayudan, claro, sí las hay. Pero Dios conoce los corazones de esas personas y muchas de ellas tienen temor de Dios, pero aún no le conocen. Entonces, sigamos predicando la palabra porque ese es el propósito de compartir este mensaje. Una ocasión me dijo una hermana, pues sí, algunas veces he oído una hermana a quien yo la tenía en un concepto en mis recuerdos de años atrás, a una hermana espiritual, a una hermana ejemplar, a una hermana que no se perdía las reuniones con la iglesia. Así es que eso me hizo creer, la hermana es una excelente hermana, pero no puede compartir palabra de Dios por X razón. Yo dije, ok, cuando hice la invitación. Y luego me dice, sí, he oído tus clasecitas ahí que das. Y yo, clasecitas. Hermanas, no son clasecitas, es palabra de Dios. Y cada una de mis hermanas que está compartiendo el mensaje, hermanas, Dios es el que las ha puesto ahí. Dios ha puesto en mi corazón hacer la invitación. Si usted la rechaza, no es a mí a quien está rechazando, no es a esta pantallita, ni a este zoomcito, ni a esta clasecita, no. Usted está rechazando porque Dios quizá quiere enseñarle a usted que agarre su Biblia y que a través de la escritura deje de estarle tirando peradas a los demás y se aplique a sí misma, como habló nuestra hermana, revestidas, que usted sea revestida. Y ese es el propósito, hermanas, de estas clases, compartir el evangelio, compartir el mensaje, pero no lo que yo opino, lo que yo diga, no, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No nos bajemos, linaje escogido de ese lugar en el que Dios nos ha puesto a través de la sangre de Cristo. Por eso es que tu salvación es importante. Por eso es que tienes que cuidar la pureza. Cuando usted se casó, si es que utilizó un vestido blanco, o haya utilizado un traje beige, o haya utilizado lo que usted tuvo para vestirse, yo le aseguro que usted no llevaba su ropa rota. Yo le aseguro que usted no permitió que su vestido se manchara. Así hubiera sido una ceremonia muy sencilla, yo le aseguro que usted procuró su maquillaje o su peinado, así fuera muy sencillo, porque era un día especial. Pues nosotros vamos a tener ese encuentro. Somos la novia de Cristo, la iglesia, y vamos a tener ese encuentro con nuestro Padre y nuestro encuentro con Jesús. Así es que, nación santa, y necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo en nuestro corazón para poder hacer estos cambios en nuestra vida. Hermanas, las invito a ir en una oración. Gracias, amado Padre, por nuevamente darnos el don de la vida, porque casi nos has permitido concluir este día, Señor. Te ruego por cada una de mis hermanas que están conectadas, por aquellas que están en el Facebook, por aquellas que estarán más tarde escuchando tu mensaje, Padre eterno, para que tú sigas siendo con ellas en sus necesidades, que tú sigas supliendo lo que ellas están pidiendo, Padre, lo que ellas necesitan. Pero siempre, Padre, rogando que sea tu voluntad. Danos la paciencia, Señor, para saber esperar. Danos la fe, Señor, así como ese granito de mostaza, para seguir creyendo, Señor, que tú harás conforme a tu voluntad. Y que si en algún momento, Señor, nos niegas, incluso a veces la maternidad, nos niegas incluso a veces el dinero, la prosperidad económica, Señor, no es porque no puedas dárnoslo, Señor, sino porque tú conoces nuestro corazón y muchas veces, Padre, nosotras podríamos perdernos. ¿Cuántas veces, Señor, hemos anhelado cosas que no sabemos o situaciones? ¿En qué situación podríamos vivir el día de mañana? ¿Qué lágrimas pudiéramos tener después? Padre, tú ves lo que no vemos, pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, muchas veces nos volvemos tan impacientes y tan necias, Señor, que olvidamos recordar que tú eres Dios, que tú miras desde lo alto, Señor, que tú ves y tienes un panorama distinto al que nosotros tenemos, que tú analizas nuestros corazones y conoces incluso los corazones de los demás. Padre eterno, ayúdanos a que nuestro corazón día a día sea purificado. Gracias, Padre, porque estás cambiando nuestro corazón de piedra por uno de carne. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, a través de poder hablar contigo, Señor, quebrantas nuestros corazones. Gracias incluso, Padre, por los dolores que hemos vivido, por las tragedias, por las aflicciones, por las personas que nos han rechazado, a quienes nos han fallado, Señor. Gracias, Padre eterno, por esos momentos que hemos tenido de soledad, pero no lejos de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hecho mirar a ti, mirar en el cielo, buscar esa ayuda. Padre bendito,
Te ruego, Señor, que tú sigas supliendo las necesidades de mis hermanas en la fe. Te sigo pidiendo, Padre Santo, que tú sigas obrando en aquellos que están en los hospitales. Te ruego, mi Dios bendito, que tú seas con los padres, con las familias, con los hijos, Señor, con los hermanos, con los seres amados que están ahora mismo hospitalizados, luchando por su vida. Padre eterno, gracias porque a nosotros hoy nos das la oportunidad de poder descansar en nuestro hogar. Eso, Señor, es una bendición. Y te ruego, mi Dios, que tú sigas siendo con aquellos niños, Padre, que luchan por sus vidas, con los médicos que los atienden, Señor, que tú les sigas dando la sabiduría de lo alto para poder dar un tratamiento que sea óptimo. Te ruego por el cuerpo de estas personas también, Señor, para que reciban ese tratamiento y puedan notar, Padre bendito, mejoría en su salud. Padre, te rogamos por el pequeño Nathan David, Señor, por esa situación que está pasando en su salud, porque sus plaquetas están muy bajas. Él es un bebé. Aún no llega a su primer añito, Señor, pero lo ponemos en tus manos. Nos unimos a nuestra hermana Angélica por la oración de su sobrinito. Que tú seas con los médicos que lo atienden. Te rogamos por el pequeño César, Padre, que tú sigas dándole a su cuerpecito la salud y el bienestar, que siga siendo con sus padres, Señor, en este tiempo difícil que están pasando. Por la pequeña Alexis, Señor, que también está pasando dificultad de salud, por el pequeño Max. Usted sabe, Señor, los tratamientos que requiere la cirugía, el dinero, Padre, que requieren para poderlo intervenir. Te seguimos pidiendo por Wilmer también, Señor, por esas tratamientos, quimioterapias que son tan fuertes, Padre, y por cada niño que está padeciendo de estas enfermedades, de dolores. Usted sabe, Señor, las necesidades. Te seguimos pidiendo, Padre Santo, que usted siga haciendo en la relación de nuestra hermana Vero Reina. Usted sabe las situaciones que ellas están pasando, ella junto a su esposo como pareja. En tus manos lo ponemos, Padre eterno, por su matrimonio, por sus hijos, Padre, que ellos busquen en ti, ellos te ruegan, Señor, recibir la sabiduría que viene de lo alto, Señor, que les des el discernimiento, que les des la fortaleza, Padre eterno, para poder tomar decisiones y actitudes que sean conforme a tu voluntad. Muchas veces, Señor, nos lastimamos en los matrimonios y no somos sabios para pedir perdón. Tardamos, Padre eterno, y aun cuando a veces pedimos perdón, no hay en nuestro corazón el deseo de recibir un perdón. No nos damos cuenta, Señor, del daño que hemos causado y solamente queremos exigir, pero nos olvidamos, Señor, que un corazón arrepentido, Señor, es el que puede hacer un cambio en nuestras consecuencias. Te ruego por este matrimonio, por los matrimonios que nuestra hermana Yojaira Peña ha pedido, por todos aquellos que están pasando dificultades, Señor. Te ruego por la salud de nuestra hermana Manuela, por las complicaciones de su diabetes, por ese cáncer. Padre, ella te ha dicho que está lista para irse. Los médicos han dado ya un pronóstico, Señor. Nosotros solamente pedimos, Padre, que tú sigas fortaleciendo a nuestra hermana, que sigas fortaleciendo a su familia, Señor, porque aunque ella sabe a dónde va, ella teme por sus hijos. Ella llora, Señor, por el dolor que pueda causarles. Y de igual manera te pedimos por aquellos que están en una situación similar. Padre eterno, seguimos dándote gracias por la vida del hijo de nuestra hermana Rebeca. Por Andrew, y te seguimos pidiendo, Padre, que este tratamiento que está recibiendo siga funcionando en su cuerpo. Gracias, Padre eterno, porque tú has escuchado las oraciones de nuestra hermana Rebeca. Y en tus manos seguimos poniendo esta situación. Te rogamos por nuestra hermana Nelly Narváez, por su rehabilitación, por la salud de su hermana Sarita y de Alexandra. Te rogamos, Señor, por el joven Javier Santana. No le conocemos, Señor. No conocemos a su madre, nuestra hermana Sandra Vinzuela, pero tú sí los conoces, Señor. Ese accidente que cayó de esa montaña, Padre eterno, y lo ha dejado con muchas fracturas, con muchos problemas, Padre. Sea con ellos y con ellos, con su tratamiento, con nuestro hermano Pedro Maza también por su situación de salud. Te seguimos pidiendo por los exámenes médicos de nuestra hermana Edith Mary Gómez, que tú sigas siendo en ella, Señor, que ella pueda sentir en su cuerpo esa mejoría, Señor, como ha sentido ese dolor que se ha estado apartando de ella, de su cabeza, Señor, pero te ponemos en tus manos y hay que hacer esos exámenes médicos, Padre, que tú sigas haciendo con ellos, que se encuentren la causa y que le des calma al corazón de mi hermana. Si hay estrés, si hay preocupación, usted sabe, Señor, qué es lo que a ella pueda sentir. Muchas veces, Padre, nuestro cuerpo grita lo que nosotras callamos, pero Dios sé que es una mujer de fe, sé que es una mujer que te ama, Señor, que te busca en oración. Y te ruego, Padre, que siga siendo con ella.
por la salud del joven Levi Moreno, Señor, por su condición de salud, por la situación, Señor, que él vive en su trabajo. Padre eterno, solamente tú puedes obrar en ellos. Y sobre todo, Señor, que Él busque conocerte, que Él busque acercarse a ti, igual que su mamá. Padre, te rogamos por Jesús Chaires, el nietecito de nuestra hermana Lili. Él sigue batallando, este jovencito, con su salud. Te rogamos con ese tratamiento que está recibiendo, Padre, que vuelva a ser en él un resultado positivo. Señor, usted sabe lo que él siente. Usted sabe la angustia por la que pasa él. Él llora, Señor, en ocasiones porque él se siente mal, porque puede sentir miedo también, Padre eterno, pero te rogamos que lo fortalezcas de igual manera a sus padres. Te pedimos, Padre eterno, por la situación de nuestra hermana Vianey Camacho, por esa cirugía que requiere, por la económico, Señor, que necesita para poder reunir este dinero para ser operada, Señor. Ella ha pensado que cuando tú le des, Padre eterno, ese dinero que se les da en México en sus trabajos, en los meses de abril, mayo, por ahí, Señor, ella piensa poder seguir juntando y reunir los fondos para su cirugía. Padre eterno, sabemos que tú eres el dueño de todo. En tus manos seguimos poniendo su necesidad, Señor, su bienestar, su salud, y sabemos, Padre, que tú has de seguir poniendo los medios para que ella pueda recibir esa cirugía incluso antes si fuese tu voluntad. Gracias, Padre, porque has bendecido a nuestra hermana Rosy del Fierro con su cirugía, con su recuperación, y seguimos clamándote, Señor, para que le des una completa sanidad en sus ojos. Igual por la señora Olga Burola y por la salud, por el bracito de mi pequeño Paulo, por su mano, Señor, y te ruego que tú seas con esa cita médica que ya pronto tendremos que tener para que lo valoren, Padre. Yo ruego, Señor, que tú sigas dándonos de tu misericordia para la situación del brazo de mi niño, Señor. Te sigo rogando también por nuestra hermana Leti Reyes, por los tratamientos que recibe, Señor, a causa de ese cáncer. Padre eterno, que le sigas dando fortaleza a su cuerpo, que su fe no decaiga, Señor, y que en este proceso que está pasando la lleves de su mano y pronto, Señor, pueda ella salir adelante y vencer esta enfermedad en tu nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo Cristo rogamos esto. Igual, Padre eterno, de forma especial ponemos en tus manos a nuestra hermana Irma Quevedo. Padre, los resultados que ha tenido médicos, ella nos ha comentado, Señor, que no han sido favorables. Ella tiene miedo, Señor, y de alguna manera se entiende. No es falta de fe, Padre, somos seres humanos. Pero te ruego, mi Dios, que tú seas con ella, que le des la fortaleza, la confianza completa en ti, Señor, porque sabemos que eres un Dios de misericordia y a ella acudimos porque confiamos, Señor, que tú ves lo que no vemos, Señor, y que cada situación que viene a nuestra vida puede traer un propósito de bendición. Pero te pedimos, Señor, que en el proceso tú le fortalezcas. Si es que ese tumor que está ahí en su garganta, Señor, ese cáncer que le han dicho, Padre eterno, pueda ser removido o pueda ser tratado, Señor, confiamos completamente, Señor, que tú sabes que es lo mejor para mi hermana Irma. Y Padre eterno, no nos sorprende, no nos sorprendería un milagro tuyo en algún momento, Señor, porque tú lo has hecho. Tú eres un Dios, Padre, que no has dejado de ser. Tú eres un Dios que eres por siempre poderoso, por siempre eterno, bondadoso, Señor. Y te rogamos solamente que tú tomes el control de esta situación. En tus manos la ponemos por la vida espiritual y física de nuestra hermana Nicté Rosado y sus necesidades, por la salud de nuestro hermano Jorge Hernández, Señor, y sus tratamientos, y por su esposa Caro, Padre, que tú sigas obrando en ellos. Usted sabe, Señor, qué es la situación que están pasando. Te rogamos por estas familias, Padre, que están emigrando a diferentes partes, a diferentes ciudades, países, Dios, porque hay personas que no solo están en los desiertos, en los peligros, en el frío, en los animales que están ahí, Padre, también aquellos que están pasando por las aguas de los mares, Padre eterno. Tú sabes qué es lo que los puede traer, Señor, que los quieres pueda haber en ellos para animarse a venir a los peligros, Padre eterno. Solamente te rogamos de tu misericordia por ellos, por el Señor Manuel Gardea, Señor, usted sabe la necesidad que él está pasando, por mi suegro Gonzalo, por mi suegra, mi hermana, nuestra hermana La Fenora Pérez, Señor, por su salud, por mi hermano Homero González, por mi cuñado Rubén Gómez, Padre, por mi hermano Adán Zambrano, por la salud y el tratamiento que ellos reciben, por mi tía Leonor. Te seguimos pidiendo, Padre, por las familias que están padeciendo aflicción entre los esposos, Padre, que a veces hay infidelidades, que a veces ya no quieren estar
en los hogares, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos para ver con claridad el daño que están haciéndose, y no solamente a ellos, sino a sus propios hogares, a sus hijos, a sus nietos. Señor, ayúdales para que tú puedes, Padre, tú sabes cómo redarguir esos pensamientos. Te ruego por las familias de mis hermanas. Usted sabe la situación que pasa cada una de ellas, los problemas, los secretos que a veces hay en las familias, Señor, pero que están desgarrando por dentro a las personas. Te ruego, mi Padre, por ellos, y sobre todo que estas personas vengan a ti, Señor, cuantas veces sea necesario abrir su corazón para que pueda ser sanado. Te rogamos, Padre eterno, por aquellos que han pedido un ser amado, que ahora mismo están llorando esa ausencia, Señor, porque anhelan escuchar sus voces, el abrazarlos, el verlos. Te ruego, Padre, que tú les brindes de tu consuelo, de tu abrazo, Señor, y aquellos que tenemos a nuestros seres amados, gracias, Padre, por ello, y ayúdanos a recordar que nadie somos eternos, que debemos de aprovechar con sabiduría el tiempo, Señor. Gracias por la salud de mi prima Rosy, sigo pidiendo que seas con ella, con su familia, por la situación de Christopher, el hijo de nuestra hermana Blanquita Rodríguez. Tú conoces su necesidad, por la necesidad de Derek y Jesse Rafael, Señor. Usted sabe las situaciones que ellos están pasando. En tus manos los ponemos, Señor, por Jesús Holguín, el hijo de nuestra hermana Pili Sotero Holguín, que planea hacer ese viaje junto a su amigo, Señor. Padre, tú sé con ellos. Cuídalos en el camino de los peligros, Señor, y si es tu voluntad que vayan, Señor, llévalos con bien, y si tú decides que no vayan, Padre, que Él pueda entender, que Él pueda ver, Señor, que debemos seguir tu voluntad. Te rogamos, Padre, por mi hermana Ana Flores. Esta mañana ella me llamaba muy contenta, llorando, Señor, porque tú le has permitido hoy, el día de hoy, volver a caminar. Padre, en tus manos la sigo poniendo, igual a su mamá, nuestra hermana Juanita, a nuestro hermano Pedro, a nuestra hermana Elba Mendías y su necesidad que están pasando, a la familia Escolástico por la situación de su hermano Luis. Te seguimos pidiendo también por Miguel, el hijo de nuestra hermana Fátima, por la necesidad de salud de nuestra hermana Anita González, Anabel Salas, Santos Molina, por Miriam Olivares, por nuestro hermano Raúl Solís, Señor, que tú has permitido que los médicos hayan removido ese tumor donde estaba en su órgano, en su intestino, Señor, pero también su esposa Kim te sigue clamando de tus horas, de las oraciones, Señor, de tu misericordia, porque la recuperación ha sido lenta y también dolorosa. En tus manos lo ponemos, igual a Giselle Castillo, nuestra hermana María Tiziana, nuestra hermanita Delcy López, a esos viajes que tiene que estar haciendo en Monterrey, Señor, que tú sigas haciendo con ella en ese trasplante para que, si es tu voluntad, ella pueda recibirlo. Padre, te rogamos por las iglesias donde nos congregamos, por los predicadores, Señor, que sigas bendiciendo a sus familias, que sigas siendo con ellos para que su corazón no decaiga, Señor. Te rogamos por cada uno de los miembros de nuestros hermanos en la fe, para que tomemos con responsabilidad, Señor, el trabajo que nos corresponde. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes y nos levantes de ese dormitar, que nos levantes de ese conformismo, Señor, y nos levantes de esas bancas donde pasamos horas escuchando tu palabra, Señor, pero el mensaje no se queda en el corazón. Ayúdanos, Padre, para darnos cuenta que si nosotros no predicamos, dice tu palabra que las piedras lo harán. Señor, ayúdanos, Padre eterno, para que nuestros varones tomen el lugar que les corresponde. Ciertamente sabemos que como mujeres tú nos has dado una participación especial. Nos has formado, Señor, como ayuda idónea para nuestros cónyuges. Nos has formado, Señor, con ciertas responsabilidades, Señor, pero no debemos de quitar la responsabilidad de nuestros varones. Y muchas veces vemos el letargo espiritual que hay en ellos. Muchas veces incluso, Señor, hemos visto hasta el cinismo con el que nos dicen cállate porque eres mujer, cuando realmente en el corazón de estos varones ni siquiera hay un genuino amor por ti, ni un genuino amor por la iglesia. Te ruego, mi Dios, que levantes varones, Señor, varones que ayuden a las congregaciones, que ayuden a sus esposas, a sus hijos, Señor, y a cada miembro de la congregación a sacar, Padre Santo, lo mejor de cada uno. Tu palabra está ahí. Tu palabra se ha predicado, Señor, y sabemos que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuida nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a cuidarlos para no quedar en el camino. Sería muy triste, Señor, como dijo Pablo, que quedemos atrás después de haberte conocido. Ayúdanos, Padre, a no perder la fe, a recordar que la salvación la das tú, a quien tú quieres. Ayúdanos, Padre, para conservar esta santidad de esta nación santa que somos.
Pero te ruego, mi Dios, levanta esos varones en esas congregaciones que te amen, que estudien tu palabra, que oren día a día, Señor, y no solamente oraciones triviales, repetitivas, que te oren desde el corazón, Señor, y que estén dispuestos a servirte, a los pastores en las congregaciones, a los ancianos. Padre eterno, ayúdanos a ya no ser cristianos light de palabras. Te rogamos por nuestros gobernantes, Señor. Te rogamos por los trabajos de nuestros hermanos, por aquellos que buscan un trabajo, Señor, que tú se los proveas. Perdónanos, Señor, porque día a día te fallamos. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre, a seguirnos congregando como iglesia los días que la iglesia ha dispuesto. Muchas veces nuestro cuerpo está cansado y dolido, Señor. Podemos entender el dolor, pero Padre, ayúdanos a reconocer que tú pides que seamos obedientes, que mientras el cuerpo, Señor, pueda seguirse moviendo, Señor, ayúdanos a esforzarnos a estar ahí, en ese lugar donde traes bendición a tu iglesia, en ese lugar donde a ti te agrada ver tus hijos reunidos, así como hace un padre cuando ve a nuestros hijos, Señor. Yo te daba gracias el día de ayer porque llevaste con bien a mi hijo Jorge a esa ciudad y te rogaba desde mi corazón que lo guardaras, que cuidaras el vehículo donde iba. Te doy gracias que lo trajiste con bien. Y es hermoso, Señor, que se llegó la hora de comer juntos y tenerlo conmigo. Sé que hay padres, hay madres que ya no tienen a sus hijos ahí, los anhelan. Por eso puedo entender, Padre, que como padre, tú amas el ver a tus hijos juntos, reunidos en la mesa, comiendo con alegría y sencillez de corazón, como hizo la iglesia en el primer siglo. Ayúdanos a entender que en las convivencias, Señor, en las congregaciones no se trata de quién lleva el mejor guiso. No es una competencia, es servir y compartir. Ayúdanos, Señor, para darnos el tiempo. Enséñanos, haznos entender que no es porque no haya un lugar donde comer o no haya restaurantes, Señor, sino por darnos el tiempo de estar en tiempo fraternal. Padre, hay tantas cosas que tú nos pones en tu palabra tan sencillas y nosotros no entendemos. Seguimos tercos, seguimos necios, Señor. Y si es necesario, Padre, doblegar nuestro orgullo, hazlo, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a ser sabias y no tener que caer en esos dolores, porque podemos ver, Señor, de una manera como tú quieres que veamos. Gracias, Padre eterno, por amarnos y en tus manos pongo las necesidades de todos mis hermanos. Pongo mi vida en tus manos, Señor, la de mi hogar, la de mis hijos. Gracias por la vida de nuestra hermana Angélica, Señor, síguela bendiciendo. Sigue siendo con su mamá, sigue siendo con sus hermanos, especialmente con ese, Señor, que la trajo al conocimiento de tu verdad, que la acercó a la iglesia, Señor, y que un día él decidió apartarse. No permita, Señor, que se quede fuera. Redarguye ese pensamiento, Señor, trabaja en su corazón para que pronto venga nuevamente a tus pies. Te necesitamos, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús por quien pido todas estas cosas y nuevamente el perdón de nuestros pecados. Y que se haga siempre, Padre Santo, tu voluntad y no la nuestra. Amén. Gracias, hermana, a cada una de ustedes que se ha dado el tiempo esta noche para que juntas pues podamos aprender más de la palabra de nuestro Dios. Nación Santa, no manchemos nuestros vestidos. Y si los manchamos, vayamos a limpiarnos. Vayamos inmediatamente a ponernos en bien con Dios. Acuérdese que le dijeron a aquella persona que iba a poner su ofrenda. Si en el camino te acuerdas que tienes algo y no dice que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera dice que tú tienes algo con tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti. Dice antes de depositar su ofrenda, ve, ponte en bien con él y entonces ven y deposítala. ¿Por qué nos habla de eso nuestro Dios, hermanas? Porque muchas veces nosotros pasamos por alto los mandamientos del Señor. Todos somos creación de Dios, todas, pero no todas son sus hijas. Sus hijas son las que hacen la voluntad del Padre. Y eso no lo digo yo. Esto es palabra de nuestro Dios. Hermanas, pues sigamos orando unas por otras, aumentemos la dosis de oración. Nunca, nunca es suficiente. Siempre hay muchas razones por quien orar
y acuerdos, hermanas, o por las cuales orar, las razones, como dice Santiago 5:16, procure usted, procure yo, procuremos ser más justas, porque la oración del justo, hermanas, puede mucho. Que Dios las bendiga a nuestras hermanas en Facebook. Próximas semanas, si Dios nos concede el don de la vida, por aquí estaremos conectándonos. Nuestra hermana Yojaira Peña de República Dominicana seguirá compartiéndonos palabra de nuestro Dios. Orar por ella, hermanas, para que también Dios le siga poniendo las palabras que deba de compartir. Acuérdense que estamos iniciando los días lunes a las 6 de la tarde, tiempo centro de México, Estados Unidos, como el horario de Houston. Y los demás días, el martes, estamos a las 7 reunidas. Hay que hacer estos ajustes en los horarios por cuestión de los programas que ya tienen nuestras hermanas expositoras, y sigan orando por ellas, hermanas, para que Dios ponga en su corazón que deba de compartirlas. Me retiro de Facebook, que Dios las bendiga a cada una y seguimos en contacto.